la subunidad beta interviene, ¿no?, en la etapa de iniciación y elongación de la hebra del ARN, cadena del ARN. ¿Qué haciendo? ¿De qué manera? Formando enlace fosfodiéster. Quiere decir que estas unidades, pues, son los que van a indicarle a la enzima, a los brazos de la enzima, llamémoslo así, a la enzima le voy a decir, una vez que has agregado, ¿no?, agrega el sustrato y pégalo. Agrega el sustrato y pégalo. O sea, una vez que lo agregues, pegarlo ¿con qué? Con enlace fosfodiéster, pues, ¿no? Agregar significa es polimerizar, agregar sustrato, agregar ribonucleósido trifosfato. ¿Ya? Eso es polimerización, agregar. ¿Ya? Agregar sustrato. Entonces aquí dice, forma enlace fosfodiéster, ese es el que le va a indicar. Una vez que agrega el sustrato, pégalo. ¿Con qué enlace? Con enlace fosfodiéster, ¿verdad? Muy bien. Y el beta prima permite la unión al ADN. ¿Qué significa unión al ADN? Quiere decir que la holoenzima tiene que adherirse al ADN, porque si está suelto se va a caer y se interrumpe la transcripción. Tiene que adherirse como si fuera ¿qué les digo? Un pegamento, ¿no? Con unos brazos, qué sé yo, pero tiene que estar bien ensamblado sobre el ADN y continuar, ¿no?, la formación del ARN. El factor sigma trabaja en la etapa de iniciación. Ojo, los dos beta trabajan en la etapa de iniciación y elongación. El factor sigma específicamente trabaja en la etapa de iniciación. ¿Qué haciendo? Primero reconoce la zona promotora, y la zona promotora de que está constituida de los dos puntos claves, que es la dos secuencia consenso, ¿no? Y asimismo entonces da la orden para que se agregue los sustratos de ARN, o sea, para que se sintetice o empiece a sintetizar el ARN, ¿ya? Entonces, como decir, este es una de las partes importantes del cerebro de la enzima, ¿no? La subunidad, en este caso, sigma, factor sigma también lo llamamos, y está de color celeste, ¿ya? Vuelvo a repetir, el factor sigma le encanta cuadrarse en qué secuencia consenso, en el -10, porque ahí se repite timina, adenina, y ahí puentes de hidrógeno doble o triple. ¿Qué dicen ustedes? En la secuencia consenso, o caja Prino, donde se repite timina, adenina, ¿hay doble puente de hidrógeno o triple? ¿Qué dicen? Doble. Doble, entonces la enzima no quiere gastar tanta energía, se cuadra allí, empieza la ruptura allí. Igualito cuando les dije el punto orice, ¿por qué las helicasas se cuadran allí? Porque ahí se repite, ¿no?, timinas, adeninas, y evita gastar mucha energía. Lo mismo ocurre acá en esta enzima. El factor sigma del núcleo, entonces empieza a romper los puentes de hidrógeno para abrir las hebras del ADN, ¿no?, a partir de la caja Prino. Bueno, y la enzima, la ARN polimerasa requiere, pues, como le dije, elementos químicos, ¿no?, cofactores, que son las partes no proteicas, como el magnesio, ¿no?, el manganeso, el zinc, entre otros elementos químicos. Asimismo, cada vez que se abre las dos hebras, va a ocurrir acá un superenrollamiento. Y esto también posiblemente puede dañar la información genética que está en el ADN. Entonces, las topoisomerasas también solucionan este problema, ¿no?, cortando enlaces fosfodiéster, desenrollando y volviendo a colocar los mismos enlaces. Bien, vamos entonces, ¿cómo funcionan las moléculas cuando ya se está terminando de formar el ARN mensajero? ¿Ya? Entonces, cuando se logra terminar el ARN mensajero, puede que participe una enzima que se denomina Rho, su sigla, Rho, o no puede participar, participa o no participa, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que tiene lugar el ARN mensajero. ¿Ya? Veamos acá entonces, hay dos formas. Cuando el ARN mensajero no requiere proteína Rho, no lo requiere, porque es sencillo que el ARN mensajero, una vez formadito, rapidito se despega, se libera del ADN. Miren, acá está el ADN, ya las dos hebras están unidas,
Entonces aquí el ARN mensajero que estuvo unido al ADN, rapidito se rompió, se separó los puentes de hidrógeno. Y obviamente ustedes dirán, ¿y cuáles son los puentes de hidrógeno entre uracilo y adenina? ¿No? Uracilo y adenina. Son dos puentes de hidrógeno y es más fácil que se pueda separar. En cambio, si hubiera guaninas y citocinas, ahí hay tres puentes y es un poco más complicado. Ahí sí se requiere de ROM. Pero vamos a ver entonces las características que tiene el ARN cuando no requiere esta enzima. Veamos acá. Va a formar horquilla palíndrome, obviamente. En los dos casos se forma esta horquilla. ¿Se acuerdan que yo les dije que la enzima encuentra los lugares de terminación para la formación del ARN? Le dije bien claro, ¿no? Se encuentra. Entonces podemos observar que al encontrar, al divisar una horquilla en el ARN, la enzima ya, como les dije, así en forma, que les digo, humana, ¿no? Se alegra, se pone feliz porque ya está terminando de formar la ARN, ¿no? Porque ¿cuántas ARN tiene que formar las enzimas? Pues imaginen. Gasta mucha energía, termina cansada, por decir. Entonces, basta divisar una horquilla, entonces ya se pone contenta porque ya le falta un poquito nomás y ya termina, porque esta es la última porción del ARN, ¿no? Es la colita. Acá está la parte inicial. Cuando le diga, a ver, esquema, haga un esquema nominativo del ARN mensajero, cuando no necesita ROM, tienes que hacerle cómo inicia base nitrogenada, punto suspensivo, que es larga aquí la secuencia de base nitrogenada, no lo he hecho, pero sí lo he puesto punto suspensivo, que quiere decir que es larga, nucleótidos, larga secuencia de nucleótidos va a continuar, y luego aparece la horquilla, mire, y termina una colita corta de uracilos, ¿ya? Entonces, esta horquilla palíndrome, ¿por qué se denomina así? Porque los extremos de esta horquilla, hacia antes de esta cabeza, que es bucle, donde este globito que se forma, no hay puentes de hidrógeno, de aquí, de esta esquina a este extremo, se van a repetir. La base nitrogenada se repite. Por ejemplo, acá hay una citosina, en el otro extremo también hay citosina, ¿no? Luego le sigue la guanina y así, ¿verdad? Puede ser entonces hasta 3 citosinas, por decir, y por acá también debe haber 3 citosinas. Entonces, cuando coincide la secuencia de bases en los extremos que corresponde a la horquilla, entonces a eso se llama palíndrome, ¿ya? Cuando coincide la secuencia de bases de esquina a esquina o de extremo a extremo de la horquilla. Bueno, asimismo, ¿cuántas bases nitrogenadas dice, no? Debe contener la colita del ARN, de 6 a 8 uracilos, ¿ya? Aquí, ¿cuántos hay? 3, 6. 6. Puede ser hasta 8, ¿ya? Entonces, ustedes en una de las tareas van a construir esto de acá, pero obviamente a partir del ADN, ¿no? Una de las tareas, no sé si a usted le ha tocado este sin proteína RAW y a otros le toca con proteína RAW. Tienen que diseñar. Ahora no me da puntos suspensivos, acá le he dicho creo que haga 8 bases nitrogenadas. Entonces aquí les tienes que poner 4 puntos suspensivos, 4, porque aquí es una larga cadena de nucleótidos, ¿no? Su horquilla y su colita tiene que hacer. La horquilla, que tiene que coincidir, pues, lo que es la secuencia de nucleótidos palíndrome, ¿ya? El bucle, donde no hay puentes de hidrógeno, en cambio aquí sí hay puentes de hidrógeno en el tallo de la horquilla, en el bucle es el globito donde se rompen los puentes de hidrógeno, ¿ya? Y la orientación, al inicio, ¿cómo se llama? 5', ¿cómo termina? 3', ¿no? ¿Quién es la primera base transcrita? Tienes que colocarle, porque si le pone aquí de repente un uracilo, no es correcto, ¿no? No es correcto, porque puede haber una adenina o puede haber una guanina. Ahí sí es correcto. Pero si ya le pones otra base que no corresponde, entonces no es correcto. Siempre tomando en cuenta cuál es su hebra molde también, ¿ya? Pero usted lo va a diseñar de repente que el ADN esté todavía formado o adherido, ¿no? Adherido al ARN. Acá está separado, o sea, tienes que señalar sus puentes de hidrógeno. Bien, continuamos. Aquí tenemos el otro ARN cuando no requiere la enzima, no requiere ROM. ¿Cómo inicia? También le he puesto adenina. El ARN mensajero está iniciando con la primera base, que es adenina o puede ser guanina. Punto suspensivo quiere decir que va a continuar tantas bases nitrogenadas, la horquilla, que también es palíndrome, y ya no termina en uracilos.
puede terminar en guaninas y citosinas. Entonces, en este caso, sí se va a requerir Rho, porque el ARN, para que se separe del ADN molde, tiene que romperse estos puentes de hidrógeno. Entonces, Rho tiene que ingresar por el sitio, ¿no? Por un extremo, del extremo 5 hasta el extremo 3, donde empieza a romper los puentes de hidrógeno. Es una enzima que requiere ATP, ¿ya? Dice la proteína Rho requiere ATP para deslizarse de un extremo al otro y romper, separar al híbrido. El híbrido es el ADN molde más ARN, ¿no? Ese es el híbrido. Bien, ¿cuáles son las propiedades del ARN mensajero? Bueno, ¿cómo crece el ARN mensajero? ¿En qué sentido? Cuando se agrega el sustrato, ¿es 3', 5'? No, 5', 3'. Entonces va a crecer en ese sentido, 5', 3'. Así como las hebras hijas del ADN, ¿cómo crecía? ¿Cómo se le agrega el sustrato? Siempre 5', 3'. Igualito sucede para el ARN mensajero. La diferencia es que en vez de pentosa, en vez de desoxirribosa, aquí va a llevar ribosa. Esa es la diferencia, ¿no? En ADN, ¿qué cosa lleva? Timina, acá va a llevar uracilo, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Se inicia con un nucleótido que puede tener, un nucleótido obviamente de purina, que puede tener adenina, ahí está el nucleósido trifosfato. Nucleósido, las dos bases, perdón, la base adenina y la otra que es la pentosa, la ribosa más 3 fosfatos, grupos fosfatos. Solamente queda uno, porque el 2 se pierde para formar el enlace químico y entrar a formar parte del ADN, ¿no? De la ARN, a partir de la ARN. Bueno, entonces interviene el sustrato ribonucleósido trifosfato, ¿ya? En el examen anterior le hice una pregunta, ¿cuál es el sustrato? Si no me equivoco, el sustrato para la hebra hija. ¿Se acuerdan? Desoxirribonucleósido trifosfato. Aquí, ¿cuál es el sustrato para formar ARN? Es el ribonucleósido trifosfato, ¿ya? No olvidemos esos detallitos que es muy importante. Bien, ahora con respecto a cómo termina, ¿no? Cuál es la colita del ARN, ¿no? Bueno, antes que se termine, antes que se logre formar el ARN, pero la colita del ARN, entonces tiene que divisar primero una horquilla, ¿no? Termina formando una horquilla y luego la colita, que puede ser de 6 a 8 uracilos, o puede terminar en guaninas y citosinas. Bueno, entonces, en general, ¿cómo se llama todo esto? Se llama transcrito primario, cosa que en células procariotas, el ARN mensajero o transcrito primario no sufre modificación. En cambio, en célula eucariota, este transcrito primario sí sufre transcripción. Es un proceso de modificación en la transcripción, ¿ya? Por ejemplo, en célula eucariota se le tiene que colocar una caperuza acá para proteger el extremo anterior, ¿ya? En célula eucariota, vuelvo a repetir, hay que quitarle algunos intrones, que son secuencias de nucleótidos que no sirven porque no forman aminoácidos. Entonces lo cortan y lo sacan y vuelvan a empalmar, ¿no? Y en célula eucariota, el tercero, también en la colita se le agrega otra colita más de puras adeninas, se le agrega una cola de adenina para protegerla. O sea que el ARN mensajero en célula eucariota va bien disfrazado, bien modificado. ¿Con qué finalidad? Para llegar al citoplasma, pues, y ser protegido, porque tiene que estar bien con casco, con botas, qué sé yo, y quitarle lo que no sirve, para ser protegido por las enzimas, las nucleasas, las enzimas que hay en el citoplasma, y la van a degradar. Entonces tiene que ir bien camuflado ahí, protegido. Pero eso es en célula eucariota. En célula procariota no ocurre eso, chicos. Bien, así en resumen, entonces vamos a ver rápidamente, ¿no? En la etapa de iniciación, tenemos acá que la ARN polimerasa va a reconocer los sitios de inicio, ¿no? La que comprende la zona promotora, donde hemos encontrado la secuencia consenso, ¿no? 2 secuencias consenso, y también tiene que mirar bien dónde encuentra el sitio de terminación. Entonces, en forma general, en la etapa de iniciación, principalmente va a encontrar el sitio de inicio, ¿no? El sitio de inicio en la zona promotora. Bueno, acá ya está señalando más cosas. También llega a sintetizar un segmento corto del ARN,
llega a sintetizar un segmento corto entonces del ARN, y a su vez el factor sigma lo deja el núcleo solito y que siga trabajando el núcleo, y el factor sigma, como dio la orden, es el jefe, el cerebro, se hace a un lado y para que solamente el núcleo termine el trabajo, ¿no? Pero ya el factor sigma dio la orden y ahí se acabó con su función del factor sigma. Y en elongación, ya entonces el núcleo de o la enzima sigue agregando ojo cerrado todos los sustratos para que se forme el ARN mensajero. Y en la etapa de terminación, ¿qué sucede en la etapa de terminación? Ya la enzima que está cansada de agregar tantos sustratos, tiene que encontrar la horquilla de replicación, perdón, la horquilla de transcripción para, ya que se alegre, porque ya le falta poquito, solamente a formar la cola, ¿no? Y asunto arreglado. Cuando el núcleo ya terminó de formar el ARN mensajero, y si requiere RO o no, bueno, se va a ir separando, y el núcleo recién va en busca del factor sigma. Se acoplan nuevamente y quedan como si nunca se hubieran separado, ¿no? Muy bien, entonces es así que se cumplen entonces todos los pasos. Yo creo que ahí está bien claro, ¿no? Todos los pasos que van a hacer ustedes a continuación en la parte práctica. Un ratito vamos a ver cómo... ¿Y podría repetir los pasos desde el primero? Ya, un ratito, vamos a ver algo. Ya hemos terminado la teoría, ya entramos a la parte práctica. Pero todo esto, lo que me están diciendo, quieren que la repitan. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? Todas estas etapas que les he puesto está en la misma práctica, pero ya como llevándolos de la mano para formar cada una de las etapas. Pero bueno, vamos rápidamente a hacerle así un bosquejo de lo que van a hacer ya en la práctica, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de iniciación, la enzima va a reconocer los centros promotores. Como ya dijimos, ¿cuáles son los centros promotores? Son el -10, la caja Prino, y el -35, ¿no? Esos son los centros promotores. Para ello se va a considerar unos 2 o 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Complejo binario cerrado. El complejo binario cerrado está formado por 2 componentes. Binario viene de 2. ¿Cuáles son? El ADN, las 2 hebras de ADN de color verde, está con su sentido y con sus centros promotores, ¿no? Señalado. Y el otro componente es el núcleo de la holoenzima, hasta el núcleo de la ARN polimerasa con su beta primas, sus 2 alfas, y el factor sigma. Los 2 componentes. Ahí están los 2 componentes, por eso se dice complejo binario cerrado. ¿Y por qué cerrado? Porque las 2 hebras del ADN están unidas aún, están pegadas, están unidas mediante los puentes de hidrógeno, están intactos ahí. ¿Ya? Es una imagen representativa nada más. Bien, ahí están las características. El complejo binario abierto, ahí ya cambia la cosa. Binario son 2 componentes. ¿Quién es? El ADN y el núcleo de la enzima. Abierto, ¿por qué? Porque ya el factor sigma dio la orden para qué? Que a la altura del -10, el signo o la caja PRIN, ¿no? O secuencia con signo -10, a partir de ahí se rompe los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Muy bien, ahí entonces la enzima comienza a separar las dos hélices, las 2 hebras, a partir de la región -10, que está rica en adeninas y timinas, ¿no? El desenrollamiento implica 17 pares de base. Bueno, eso es teóricamente, porque ustedes no van a hacer más de 17 pares, con las justas harán pues unos cuantos nada más, porque no tienen tantas bases. Pero en teoría nos dice que son prácticamente 17 pares de bases, ¿no? O sea, a partir de los... ¿Cuántos nucleótidos tiene la secuencia consenso -10? 6 pares, ¿no? 6 pares.
Entonces ahí cuéntale un poco más, son 17 pares de bases, contando un poco más de los 6. Eso es lo que va a aperturar, ¿no? De las 6 bases que están en la secuencia -10, un poquito más atrás y un poquito más adelante. Por eso que aquí la burbuja se ve muy grande, la burbuja de transcripción, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos por qué es complejo binario, 2 componentes. ¿Y por qué es abierto? ¿Por qué se considera abierto? Porque ya los puentes de hidrógeno han sido cortados. Obviamente, quien ha dado la orden para cortar es el factor sigma, le ha dado la orden al núcleo para que empiece a romper. Aquí no se menciona la silicasa, porque las silicasas que van a abrir, van a romper, cortan los puentes de hidrógeno, pero en la replicación. Ahora, el complejo ternario, ya no es binario, es ternario ahora. ¿Por qué? Porque se considera a estas moléculas un híbrido. O sea que, veamos acá. Ternario son 3 componentes. ADN, el núcleo de la enzima, y el ARN que ya se ha formado acá. El ARN mensajero, esta hebra de color azul, ya se ha formado a partir del ADN. ¿Ya? Muy bien, ya sabemos cómo se forma el primer sustrato, que puede ser ATP o GTP, ¿no? Adenosín trifosfato o guanosina trifosfato. ¿Ya? En dirección siempre se va a agregar como 5'3'. ¿Ya? Entonces aquí ya se agregó el primer sustrato, el sustrato adenosín trifosfato que queda como monofosfato, luego ingresa el otro y así sucesivamente. Bueno, posteriormente se insertan más ribonucleótidos, ¿no? Más adelante. Entonces, como ya se formó el ARN a partir del ADN, entonces a estos dos se le considera híbrido, ¿ya? Híbrido. Entonces son 3 componentes donde está considerándose al híbrido. Elongación, alargamiento de la hebra del ARN mensajero, ¿ya? En la etapa de replicación también hay elongación, ¿no? Pero es el alargamiento de las hebras hijas. Pero ahora aquí es el alargamiento o crecimiento de la hebra del ARN mensajero, ¿ya? Aquí ya la burbuja debe ser más grande, más amplia, entonces por eso dice, aumenta el tamaño de la burbuja de transcripción, ¿ya? Después de agregarse los 8 ribonucleótidos, obviamente, desde ya anteriormente contando los 8 ya se van agregando, ¿no? A partir de los 8 ribonucleótidos van a agregar más consecutivamente, ¿no? Pero ojo, para que se agregue lo siguiente, ribonucleósido, trifosfato, mediante el proceso de polimerización, el factor sigma va a ordenar eso, o va a ordenar al núcleo de la enzima que se agregue más sustratos a partir de los 8 ribonucleósidos trifosfatos que se han agregado. Que siga agregándose mientras yo descanso. O bueno, se salió a un lado, ya no va a continuar el trabajo. El factor sigma se retiró, dejando al trabajo de polimerización a la enzima o al núcleo de la enzima. ¿Ya? Muy bien. Entonces, van a seguir agregándose más sustratos. Y terminación. Bueno, la enzima, ¿no? La enzima, que es este globito de color rojo, ya el factor sigma sigue descansando, ¿no? Solamente el que está terminando el trabajo es el núcleo de la enzima. Al encontrar las 40 bases, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde estamos? Obviamente que aquí ya formó la horquilla. ¿Qué quiere decir? Que por aquí en esta zona ha encontrado 40 bases de nucleótidos del ADN que al transcribirla se dio cuenta que el ARN se estaba doblando, ¿no? Se dobla o se forma una horquilla. Entonces ahí recién la enzima, el núcleo de la enzima, respiró hondo porque ya está terminando, ¿no? Le faltó poquito nomás para agregar unos cuantos sustratos de uracilo o de guanina citosina y ya acabó. Asunto arreglado, se terminó la formación del ARN. Entonces, fíjense bien, 2 puntos claves que tienen que recordar. El factor sigma, al dar la orden para que se abra, se rompan los puentes de hidrógeno a partir de la caja tata, o caja prino, no solamente va a abrir, va a romper esos 6 nucleótidos que corresponden a la caja prino, sino un poco más. ¿Cuánto sería? A ver, Ñáñez. Ñáñez. Sí, profesora.
¿Cuántos nucleótidos más, incluyendo los 6 nucleótidos que tiene la caja Prinop? ¿Cuántos más se van a romper? En total, ¿cuántos serían? 17 pares de nucleótidos, señorita, ¿no? 17. A ver, si yo les pregunto ahora acá, para que esta hebra del ARN se dé un doblez o se forme una horquilla, ¿cuántas bases de nucleótidos del ADN ha permitido eso? O ha permitido la formación del ARN para que se genere esta horquilla. ¿Cuántos nucleótidos? Garay, ¿qué dices? Garay Sánchez. ¿Cuántos nucleótidos está presente en el ADN que cuando se transcribe en el ARN se dobla, o da lugar a una horquilla? ¿Cuántos nucleótidos? ¿Cuántos, señorita? 10. 10. ¿Seguro? ¿Qué dice acá? 40. Claro. ¿Quién te da la señal de terminación? ¿La horquilla o la cola de uracilo? ¿Quién te indica la terminación del ARN mensajero? ¿La horquilla o la cola? La cola. ¿Seguro? La horquilla. La horquilla, pues hace rato estamos con eso, ¿no? La horquilla. Ya cuando, no le digo cuando le hablo encima, divisa la horquilla, ya se alegra, ¿no? Porque ya le falta poquito, la colita nomás, unos cuantos nucleótidos agrega y ya terminó su labor. ¿Ya? Bien, estén atentos, ¿ya? Muy bien, como termina la cola de la ARN en puro uracilos, ¿se requiere RO o no requiere RO? ¿Se requiere la enzima RO para separar el ARN del ADN? No. No se requiere. ¿Por qué? Porque espontáneamente se separa el ARN del ADN porque hay 2 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Bien, ahí acabamos entonces. Al final, cuando la holoenzima, pues el núcleo de la holoenzima acaba de formar que le digo, el ARN mensajero, que todavía aquí está unido, ¿no? Acá está formado el híbrido, todavía está presente el híbrido. Entonces, si vemos que no hay uracilo, está presente guaninas y citocinas, entonces ahí sí se requiere RO, la enzima, ¿no? RO, que requiere ATP también para romper los puentes de hidrógeno. Una vez que termine entonces la holoenzima, ¿qué hace? Mira, el núcleo de la enzima se extrañan tanto con el factor sigma que nuevamente se ensamblan ahí, queda el ARN mensajero o transcrito primario libre, porque ya se han soltado, ya el factor, la proteína RO quitó, separó el ARN, porque aquí está terminando guanina, citosina, y el ADN nuevamente se ensamblan las 2 hebras, ¿no? Se adhieren, se enrollan en forma de hélice. Bien, entonces así debe quedar entonces al final de la transcripción, ¿ya?